Amigos, la industria aseguradora en México tiene un gran potencial, sobre todo si consideramos el bono demográfico. Se estima que el valor del mercado asciende a unos 20,000 millones de dólares al año y la penetración de los seguros aquí es de apenas un 2%, o sea que hay mucho por crecer. Vamos a platicar a continuación sobre las expectativas y desafíos que tiene la industria aseguradora. Me acompaña esta noche Michael Raney, él es el CEO de Global Corporate para Latinoamérica de Zurich Seguros. ¿Cómo estás, Michael? Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. 20,000 millones de dólares suena mucho, pero en realidad pudiera ser mucho más. La penetración es muy corta todavía en México. Bueno, ¿verdad? yo creo que sobre el tiempo es seguro que vemos una tendencia de crecimiento del mercado en México, pero diría que no es tan pequeño mercado tampoco. Es el segundo mercado en Latinoamérica, después de Brasil, entonces ya es un mercado importante en inversión, ¿no? Pero en términos de penetración de PIB, de Producto Interno Bruto, ¿cómo estamos en comparación con otras naciones del Cono Sur, por ejemplo? Bueno, si miramos eso, el país en Latinoamérica con más penetración de seguros es Chile y casi 4%, 3,8%, Brasil con un poco menos, pero si comparamos con otro mercado, por ejemplo con España, está casi 5,5% o los Estados Unidos está en 12%, entonces es una penetración mucho mayor en una economía más desarrollada. Para que la industria aseguradora en México se robustezca, es necesario también que la clase media crezca. Hay iniciativas, hay reformas estructurales en transición, en proceso, hay planes nacionales de infraestructura muy ambiciosos. ¿Cómo impacta todo esto a una industria como la aseguradora? Bueno, vemos eso justamente en una luz muy positiva aquí en México. Todas las reformas que tiene pasado del gobierno acá, las inversiones planificadas en infraestructura, por ejemplo, están estimados en 580,000 millones de dólares durante los próximos 5 años. Las reformas energéticas también son importantes, que nosotros vemos que van a atraer inversión extranjera y un crecimiento en sí, ¿no? Entonces ya vemos un crecimiento de la media clase. Estamos justamente en un momento donde tenemos un ingreso por persona de 10,000 dólares por persona en México, que es un punto importante donde arriba de eso el crecimiento del poder adquisitivo de la gente le da más motivo para asegurarse la vida y las pertenencias, ¿no? Entonces vemos eso, una tendencia que va a hacer crecer el mercado asegurador un poco más allá del PIB mismo, ¿no? Las aseguradoras tienen un gran desafío en México, que es romper con la inercia, romper con una falta de cultura aseguradora precisamente. Empresas como ustedes, como Zurich, ¿dónde ven la ventana de oportunidad y cuál es, en todo caso, también pues la responsabilidad que tienen para pulir, para solidificar esa cultura aseguradora en México? Bueno, yo creo que es cierto que es una cuestión de cultura y de educación, de conocimiento de los productos, ¿no? Nosotros vemos al mercado no como un solo, sino en segmentos, ¿no? Entonces podemos hablar sobre personas, o sobre medianas empresas, o sobre grandes empresas. Y diría que el mercado se está sofisticando cada día más en México y va a continuar en ese sentido. El rol de seguros y nuestra misión realmente es ayudar a los clientes a entender y mejor protegerse de los riesgos. Entonces, si podemos nosotros ayudar a los clientes mejor a entender eso sí va a ser parte de un proceso de educación del cliente. Pero diría que también el gobierno puede jugar un rol. Pasaron una ley aquí en México haciendo obligatoria la cobertura de motor, de auto, en las carreteras nacionales, por ejemplo. Y eso va a siempre provocar un poco más el conocimiento, la conciencia de los riesgos y de los seguros, ¿no? Háblanos un poco de la plataforma de productos y de servicios que ofrece Zurich. Son una empresa
canal, son una empresa que tiene multisegmentos. Cuéntanos un poco más sobre eso. Bueno, en seguros generales, ¿no? Que nosotros segmentamos el mercado, como mencioné antes, de personas, por ejemplo, de compañías medianas y de compañías grandes. Yo soy responsable por nuestro negocio en cuanto a compañías cooperativas. En ese sentido, estamos siempre estudiando al cliente para mejor entender su necesidad y tener productos y servicios relevantes para ellos, ¿no? Yo creo que la clave realmente de entender el cliente. Si pensamos en empresas, por ejemplo, y en México, en otras partes de la región, estamos viendo una tendencia, un crecimiento de las compañías en una expansión internacional. Entonces nosotros tenemos programas especiales para multilatinas, o sea, multinacionales, y estamos operando con eso en México ahora mismo. Entonces una compañía que tiene plantas en distintos países del mundo, podemos servir en todos los países en ese sentido. Al respecto, ¿qué tanto potencial tiene esta línea de negocios atendiendo pues a una mayor globalización de las empresas mexicanas? Tenemos cada vez, y qué bueno que así suceda, más transnacionales mexicanas. Correcto. ¿Qué es lo que están demandando esas transnacionales mexicanas? Bueno, yo creo que es una cosa que, especialmente una compañía que está expandiendo por primera vez, entrando en países nuevos, hay muchas incertidumbres, ¿no? Están expuestos a muchas preguntas que no han tenido que responder antes. Diría que tienen riesgo de reputación en algún sentido también. Nosotros tenemos un programa, por ejemplo, que asegure el cumplimiento con todas las leyes y las regulaciones de seguros en un país, ¿no? Para no olvidarse o estar fuera del marco regulatorio para el cliente. Y también impositivamente. Nosotros tenemos una manera de definir cuáles son los impuestos debidos en todos los países relacionados al seguro, y estar seguro que está pago de parte del cliente, ¿no? Michael, están cambiando muchos paradigmas en la industria y esto motivado en buena medida por la irrupción de las tecnologías de información. Las empresas ya no solamente necesitan resguardar físicamente sus activos o sus ejecutivos, sino también resguardarlos, protegerlos de manera virtual. En términos de ataques o ciberataques, ¿qué es lo que hace Zurich para preservar precisamente a sus clientes? Ese es un punto muy importante y de hecho estamos viviendo en un mundo siempre más interconectado, ¿no? No solamente tenemos datos de los clientes, pero sino hacemos negocios de supply chain entre países usando medios tecnológicos para hacer estas comunicaciones. Los cyberattacks han estado mucho en la prensa en todo el mundo y ningún país está exento a eso tampoco. En Zurich tenemos un producto de data protection, de cyber risk, que cubre el asegurado por extravío o robo de los datos, de reestablecer bases de datos corruptos, por ejemplo, y tenemos los servicios que van con eso, una evaluación técnica de TI antes de una intrusión y después de una intrusión, servicios de relaciones públicas para manejar la comunicación con sus clientes y el público. Además, eso es importante también porque aquí en México hay una ley que obliga a las compañías a reportar públicamente las intrusiones cibernéticas, ¿no? ¿Qué tanta apetito, interés hay de estas mismas transnacionales mexicanas y no necesariamente empresas con presencia fuera de nuestras fronteras por este tipo de productos que buscan mitigar los ciberataques? Bueno, diría que ese producto es bastante nuevo, la demanda es incipiente, pero yo creo que vamos a ver eso más y más. La más conciencia que hay en el mercado, y vemos eso en la prensa casi diariamente, vamos a ver más necesidad del cliente en eso. ¿Ves tú que otros competidores también estén entrando a ese nicho de negocio? En otras partes del mundo, más que en México, yo creo que somos 2 compañías solamente en este momento que tienen el producto. Pues Michael Raney, CEO de Global Corporate para Latinoamérica de Zurich Seguros. Un gusto que nos hayas acompañado. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.